Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Iniciamos una nueva teleentrevista en TVU y sus redes sociales. Saludamos ya a nuestro invitado. En esta oportunidad vamos a conversar con Iván Montes, presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP Petrox, acá en nuestra zona. ¿Cómo le va, Iván? Gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, Francisco, y gracias por recibirnos en TVU. Iván, a ver, comencemos. ¿Cuál es la situación actual de la refinería Bio Bio? Sabemos que se ordenó el cese de funciones por un periodo de 2 meses, donde el argumento sería la baja en la demanda de combustible, un sobrestock. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? Bueno, primero decirte que en este minuto la refinería Bio Bio está detenida completamente, está en un proceso, va a entrar en un proceso de mantenimiento por 2 meses, proceso que se definió en el directorio de NAP a fines del mes de mayo pasado. Decirte igual que en este minuto de las 3 refinerías que hay en Chile, hay 2 que están detenidas, la de Gregorio en Magallanes y la nuestra acá en Bio Bio. La preocupación particularmente que nos afecta no solamente a los trabajadores que representamos, que son los trabajadores propios de la empresa, que en total somos más de 700 trabajadores, sino que además el universo de contratistas, de trabajadores colaboradores contratistas que tenemos, es que efectivamente no tenemos una certeza de cuándo va a volver a estar en servicio la refinería de Hualpén. Esa es una incertidumbre que hasta el minuto no hemos podido resolver con la administración y eso nos tiene muy preocupados porque los argumentos que nos da la administración tienen que ver con el momento, y se entiende de alguna forma, el momento económico que genera la pandemia y evidentemente la demanda de combustible en el país. Ahora nos llama la atención, eso sí, de que teniendo grandes inventarios todavía disponibles, teniendo algunos barcos a la gira con productos que se compró el primer trimestre, y estando la refinería de Aconcagua, que es la otra refinería de NAP que está operando en este minuto al 100%, nosotros tengamos un condicionamiento relativo de partida de la unidad. Esto evidentemente que es algo que hay que conversarlo. Nosotros hemos estado disponibles a conversar, le hemos dicho en todos los tonos a la administración que necesitamos una respuesta. Hemos acudido a las autoridades regionales, hemos hablado con el intendente, con parlamentarios de gobierno y de oposición que nos han ayudado. Mañana vamos a estar en el Consejo Regional también exponiendo la situación. Hoy día en la tarde acabamos de estar en una sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. O sea, hemos estado haciendo un trabajo sistemático para darle certeza a los trabajadores que trabajan en la refinería que vamos a tener la operación en algún minuto o en algún momento del mes de agosto, que es lo que nosotros estamos apuntando. Iván, la empresa ha dicho de que estas son periodos de mantención, son labores que ya se habían hecho en el pasado, en emergencias como la del terremoto. ¿Ustedes cuestionan el realizarla ahora cuando los trabajadores están justamente necesitados de eso, de seguir laborando, de mantener su fuente laboral? No, Francisco, el cuestionamiento que nosotros A hacemos ver. es después de la mantención, porque en el proceso mismo de mantención incluso vamos a tener más trabajadores dentro de la refinería, que también es un problema porque tiene que ver con las actividades propias de la mantención, pero también hay un tema ahí de distancia social, de control de todos los parámetros para evitar ciertos contagios por COVID, que también es un problema que tenemos que abordar. Nuestra preocupación central es el después de el qué va a pasar con la refinería de petróleo. La empresa ha dicho que el abastecimiento de combustible está asegurado, es cosa que es absolutamente cierta porque los niveles de inventario que tenemos son sobre 50, 55 días de combustible, más los inventarios que tienen las compañías en forma particular. Entonces, el país en ese sentido tiene que estar tranquilo que va a haber abastecimiento de combustible. Pero el tema Ahora, es, Iván, sí, desde el punto de tema vista de los trabajadores, ¿de dónde nace ese temor por el futuro? Más allá de la contingencia. ¿Han visto algunas señales? nace particularmente de una entrevista que dio el gerente general de NAP y la presidenta del directorio el 30 o 31 de mayo en el diario La Tercera, donde ellos establecen claramente de que la NAP debe explorar otros modelos de negocio. Y hay algunos modelos de negocio que hicieron referencia en esa entrevista que tiene que ver con la distribución y
de combustible, es decir, operando con una refinería y trayendo producto importado, ¿cierto? Y que una empresa privada o algún servicio general se haga cargo de toda esa logística. Nos despertó la duda, y también nos despierta la duda el hecho de que, independiente de que estemos en un periodo de mantenimiento y que tenga una carta GAN, ¿cierto? Un tiempo de inicio, un tiempo de partida, la administración no sea capaz de decir: en tal fecha nosotros nos comprometemos a que la refinería Bío Bío esté en servicio. Las suspicacias tienen base fundada, no hay confianza en este minuto tampoco al interior de la ENAP para dialogar, estamos muy complicados por eso y hemos pedido la intervención, y por eso que hemos buscado todos los canales de diálogo por fuera para que por dentro de la empresa nos sentemos a conversar de una vez por todas. ¿Cuántos trabajadores agrupa el sindicato? Nuestro sindicato en particular agrupa 590 trabajadores. La refinería tiene un total de 730 trabajadores propios, aproximadamente, y el mundo de todos los trabajadores y trabajadores contratistas que hay agrupa a más de 1.000 trabajadores en tiempos normales. Así que estamos hablando de que los temores que tenemos, y así se lo expresamos al intendente el otro día, es que si la refinería queda más de 2 meses detenida, vamos a subir ese 8,9% de cesantía que marcamos hace un par de días atrás en la región, y claramente no queremos apostar en eso, sino que todo lo contrario, queremos apostar en bajar ese número. Y si se llevara a cabo ese plan, ese modelo que se dio a conocer en esa entrevista que citaste, ¿eso podría aumentar la cesantía también? O sea, evidentemente lo que está hablando ese modelo es de que no se necesitaría una refinería. Y eso lo tiene que aclarar la administración. Sería desprenderse de NAP, derechamente. O de una parte de la ENAP. Yo te recuerdo que la ENAP tiene 3 refinerías de petróleo, y las 3 refinerías están ubicadas geopolíticamente por alguna razón. No es al azar que una refinería está en la quinta región, otra en Octava y una en Magallanes. Por lo tanto, aquí hay un tema que es mucho más grande que la decisión que pueda tomar un directorio o una administración, sino que aquí tiene que haber un diálogo con las autoridades, con el mundo sindical particularmente, con el mundo parlamentario, con el gobierno que esté de turno, incluso con las Fuerzas Armadas, porque aquí hay un tema logístico. El país, Chile, hoy día, Chile es un país que no tiene ni gas natural en cantidad, ¿cierto? Ni petróleo, no tenemos una gota de petróleo. Y Perú, Bolivia y Argentina tienen gas y petróleo, por lo tanto, logísticamente nosotros y geopolíticamente hablando, estamos en una situación de desventaja. Por lo tanto, cualquier cosa que signifique un riesgo para el suministro de combustible es un tema nacional y hay que abordarlo con esa magnitud. Ahora, ¿qué análisis haces tú de las pérdidas que ha presentado ENAP en los últimos años, que incluso se prestan para discusiones políticas en el Congreso, de justamente gente que analiza la privatización de la refinería, pero estamos hablando de justamente una compañía estratégica, como dices tú, que quizás no debe mirar como prioritario el aspecto netamente económico, pero está ese precedente de los últimos años con pérdida de una empresa estatal en un país subdesarrollado que lo que menos tiene es recursos para malgastar. ¿Por dónde han pasado esas situaciones? ¿Malos manejos de quienes se han hecho cargo de NAP, Iván, derechamente? Mira, en la historia de NAP uno podría hablar de todas las administraciones. Cada 4 años nosotros tenemos que sufrir de alguna manera el cambio de administración, el cambio de los gerentes, el cambio de muchos ejecutivos. Pasamos de un sistema con un directorio que tenía una ley muy antigua de la época de los 60 que derivaba de una ley de la Corfo, y ahora tenemos hace un par de años un gobierno corporativo que también nos estamos acomodando a ese sistema, porque este gobierno corporativo tiene la desventaja del modelo anterior, que el gobierno no está presente. En el antiguo directorio, el presidente del directorio de NAP era el ministro de Energía o el ministro de la cartera que corresponda. Hoy día los accionistas, que son los ministros de Hacienda y de Energía, van determinada cantidad de veces al año a recibir algunas cuentas de la empresa. Sobre las deudas de arrastre, evidentemente que hay una historia larga y, no sé, pues yo me recuerdo de muchas oportunidades que en este mismo canal nosotros estuvimos expresando nuestra preocupación por los actos de corrupción, por los malos negocios. La ENAP
para que nos hagamos una idea, en el primer gobierno de Piñera entregó la empresa con una deuda de 3.800 millones de dólares. Después recibió el segundo gobierno de Piñera una deuda consolidada de 5.100 millones de dólares. ¿Qué pasó ahí? Es algo que nosotros denunciamos y tuvimos que pagar costos grandes a partir de esas mismas denuncias que hicimos, incluso con despido de trabajadores. Y hoy día la deuda que tiene la empresa son 4.500 millones de dólares. Entonces, como tú bien dices, aquí hay una dicotomía, ¿cierto?, entre la rentabilidad social y la rentabilidad financiera. Y esas son básicamente las discusiones siempre ideológicas que se han tenido dentro de la empresa. Yo creo que no es ni la una ni la otra, hay que tratar de buscar un equilibrio, pero claramente el rol estratégico que tiene la empresa no lo han querido asumir los privados durante 60 años y yo creo que no lo van a querer asumir ahora, porque las variaciones de un mercado tan duro como el mercado de los combustibles, las pérdidas siempre las asume la ENAP como empresa pública, pero las compañías se llevan siempre la mascada del león, como decimos nosotros, en lo que es la venta y la distribución directa. Yo recuerdo cuando se conformó una comisión investigadora en el Congreso, finalmente no tuvo los votos necesarios para que pudiésemos conocer los responsables de acuerdo a esa comisión. Hay investigaciones que todavía se están llevando adelante. La Contraloría, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en Santiago está investigando algunos negocios que incluso esta misma administración se tuvo que hacer parte, pero claramente las denuncias que nosotros hicimos en una comisión donde vimos in situ, digamos, cómo se manifestaban las influencias de poder para poder de alguna manera no develar lo que estaba ocurriendo en la ENAP, era impresionante. Y aquí hay que decir de que hubieron parlamentarios de la zona que estuvieron a la altura y otros que derechamente no estuvieron a la altura, e instituciones que no se quisieron hacer parte. Entonces, si no se resuelve eso de partida, de querer limpiar una empresa pública como corresponde, diciendo la verdad y haciendo responsable a los que corresponda, va a ser muy difícil poder avanzar en una empresa que efectivamente genere utilidades como quieren muchos ejecutivos hoy día. Hay ejecutivos hoy día que nos están dirigiendo que son del retail y que lo único que les interesa es el concepto de la utilidad o de reducir las pérdidas en este periodo que estamos pasando. Pero en la historia de NAP ha demostrado muchas veces que la rentabilidad social que ha dejado nunca ha estado reflejada en los números de la empresa porque nadie ha querido devolver o aportar a la empresa en esa mirada. Y yo solamente quiero dar un ejemplo. El proceso completo de la descontaminación de la región metropolitana que ha durado decenas de años, una parte importante de ese proceso tiene que ver con la calidad de los combustibles que creamos en la ENAP, que desarrollamos y producimos en la empresa, y eso ha significado invertir y crecer solamente para descontaminar la región metropolitana, bueno, y después el resto del país. Y ni hablar después del terremoto. En el terremoto estuvimos 4 meses reconstruyendo o parando, digamos, la refinería Bío Bío, y pudimos lograr abastecer al país sin ningún problema. Iván, antes de cambiar de tema, el periodo en el cual ustedes observaron o denunciaron ciertas anomalías o cosas extrañas ahí en los manejos, ¿estamos hablando del gobierno de la presidenta Bachelet y el periodo de Marcelo Togman? Así es. Derechamente nosotros denunciamos la administración de Togman, denunciamos una serie de situaciones que estaban reñidas de alguna manera con la probidad y que generaron un aumento en las pérdidas significativas. Yo dije clarito los números, cuando recibió la administración Togman teníamos 3.800 millones de dólares de pérdida, cuando él entregó a la administración del segundo periodo de Piñera, la ENAP tenía una deuda consolidada de 5.100 millones de dólares. Eso está en los documentos de la época, así que son datos que se pueden buscar en la prensa incluso. ¿ENAP se presta para el cuoteo político? Bueno, también lo dije recién, cada vez que cambia el gobierno nosotros tenemos que vernos enfrentados al cambio de ejecutivos, al cambio de distintas personas y hay otras que se van. Entonces cuesta mucho tener trabajadores y ejecutivos, sobre todo ejecutivos de carrera que entiendan la lógica del negocio. La gente que no sabe y que cree en 2 meses aprender lo que se puede aprender en toda la vida dentro de ENAP. Exactamente, faltan expertos en la materia y no políticos de turno a cada 4 años, donde es como un bastión en apta para los gobiernos de turno, más allá que después salgan todos reclamando de que la empresa tiene pérdida. Pero claramente colocan los partidos a su gente ahí, y eso es así. Ahora, la empresa, Iván, ¿cómo se ha portado en esta pandemia?
Mira, felizmente, bueno, hasta el día de ayer por lo menos, todas las acciones de control para evitar el COVID dentro de la refinería han dado un buen fruto desde el punto de vista de los trabajadores propios y lamentablemente hoy día, recién hoy día, nos acaban de confirmar que tenemos un caso positivo que está en la cuarentena, que ya dio su examen y está en la cuarentena, digamos, obligatoria, y los casos de contacto directo están también haciéndose los exámenes y en cuarentena en sus casas. Pero ¿Sería el primer trabajador de NAP? no, es un trabajador de una empresa, Ah, es un ya, trabajador de una empresa de servicio nuestro. Pero perfecto. a efectos nuestros tiene el mismo valor y la importancia y la relevancia porque es un trabajador que está todos los días metido en la operación haciendo su servicio. ¿El resto del personal ha estado bien? ¿No ha sido contagiado? Mira, como en app consolidado a nivel nacional, tenemos 33 contagiados positivos en las distintas operaciones. En Aconcagua, ahora en Biobío en Magallanes, donde está el número más grande. Pero en general se han ido recuperando esos casos, no tenemos ningún caso crítico, gracias a Dios, y se siguen ajustando y haciendo, digamos, todos los controles todos los días, temperatura, uso de mascarilla, alcohol gel, simulacros respecto de posibles contagios de COVID que se hacen habitualmente. Y lo importante de esto es que no es solamente un trabajo de la administración, sino que también es un trabajo de los sindicatos, tanto propios como contratistas, que estamos muy de la mano, en este tema particularmente muy de la mano con lo que está haciendo la administración. ¿Por qué NAP tiene reiterados episodios de malos olores, Iván? Bueno, yo siempre lo he dicho, si una refinería de petróleo es un proceso productivo complejo, no es fácil. Nosotros tenemos muchos, digamos, situaciones donde hemos generado ruidos, olores, qué sé yo. La historia también da cuenta de otro tipo de eventos, en el terminal San Vicente, en Quintero, en toda la operación nuestra. Es una refinería de petróleo, sin duda que es un proceso complejo. El personal que opera la refinería es un personal altamente capacitado, se tienen las dotaciones que corresponden, se tienen las dotaciones requeridas en cantidad y calidad. Entonces, igual está siempre el factor de riesgo que puede ocurrir en cualquier empresa. La idea siempre es minimizarlo. Y en el tema de los olores, bueno, hemos tenido una relación de años con la comunidad del frente, ¿cierto? A lo mejor para llegar a tu pregunta de la Villa y la Nueva del Triángulo, Triángulo. las dos Se supone comunidades. que hay una relocalización, un proceso que se tiene que finalizar en algún momento. Bueno, ese proceso ha estado bastante lento, pero entiendo yo por las últimas conversaciones que hemos tenido con las mismas vecinas que va todavía, digamos, en un tranco lento, pero va ocurriendo el hecho. Nosotros lamentamos que en los 5 años de la administración anterior no lo hayamos podido hacer como queríamos, ¿cierto? Con una población donde hubiera estado toda la comunidad reunida y que al final terminamos en estos proyectos de integración que se han ido distribuyendo las familias por toda la región. Pero creo yo que al final tenemos que cerrar ese ciclo como empresa, tenemos una responsabilidad y un compromiso y para allá estamos trabajando también como sindicato en esa materia. Iván, el gobierno a través de sus medidas de ayuda social va bien encaminado. Me imagino que tú eres parte también de asambleas con otros sindicatos. Sabemos que tienen un contacto estrecho con la unidad social también. Ha causado mucha polémica la entrega de canastas familiares, pero eso es parte de un paquete de medidas. Pero claro, hay quienes siguen diciendo que es poco, que lo que hace falta acá es un ingreso monetario directo, una, una especie de bono de emergencia, pero un bono real, no 65.000 pesos, o no como el ingreso familiar de emergencia, sino que una cantidad que le permita a una familia sin trabajo vulnerable poder resistir este tiempo. ¿Valoras el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo o ha estado por debajo? Mira, nada va a reemplazar el ingreso familiar y el trabajo. O sea, eso yo creo partir de esa base. Lo principal acá es cuidar el empleo. Hay mensajes que se han dado a los empresarios desde el mismo gobierno, ¿cierto? De cuidar a los trabajadores, de hacer un esfuerzo por no irse al camino más fácil, que es desvincular trabajadores o someterlos al cobro del seguro cesantía a través de la ley de protección del empleo, ¿cierto? Yo creo que los esfuerzos que se hagan van a ir sumando en la medida que van supliendo algunas necesidades básicas.
pero creo insistir, lo más importante es mantener las fuentes de trabajo, y por eso que dentro de la demanda que nosotros tenemos hoy día como refinería, no solo por los trabajadores propios, sino que por los trabajadores contratistas, que son el doble de los trabajadores propios, es imprescindible mantener esas fuentes laborales, y en ese sentido la ENAP tiene una responsabilidad que está por sobre la responsabilidad de la empresa privada. Somos una empresa pública, tenemos que dar el ejemplo en eso. Sobre las medidas del gobierno, claro que todas las medidas parecieran ser insuficientes, pero si queremos de alguna manera que la curva de contagio de alguna manera se frene realmente y cambie el sentido, lo que tenemos que procurar como país es que la gente efectivamente no salga y cumpla las cuarentenas, y para eso hay que prever y proveer, ¿cierto?, los ingresos necesarios y los suministros necesarios. En esto todo suma, Francisco. Muy bien, Iván Montes, presidente del Sindicato de Trabajadores ENAP Petro, Refinería Biobío, acá en la comuna de Hualpén. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Francisco.